Bien. Como el pastor Miguel bien decía en un principio, que íbamos a tocar un tema que es el ayuno en parte principal. Para entrar un poco en esto, quisiera mencionar de que el cristianismo en el mundo podría considerarse que realmente es una religión entre muchas otras religiones que hay. Conocemos la religión musulmana, hasta el catolicismo, hay otra, y el cristianismo es una más donde hay muchas. Pero si algo nos diferencia de las demás religiones es netamente lo que tiene que ver con el mérito, el propio mérito humano. Por lo general, para llegar al cielo o para llegar al paraíso, donde vaya a llegar el fin de cada religión, hay un esfuerzo humano donde tienen que portarse bien, hacer cosas, hacer una infinidad de ritos y rituales y juntar puntos para poder llegar al cielo y encontrarse con el Dios al cual ellos decidieron adorar. Pero el cristianismo, la gran diferencia que hay el cristianismo con el resto de todas las otras religiones es justamente en este punto. El cristianismo no busca el mérito humano, lo que nosotros vayamos a hacer o lograr o a tratar de esforzarnos por alcanzar el cielo de alguna manera son fuerzas gastadas en vano. Porque el cristianismo, si bien ya todos conocemos, es netamente por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Si Él lo miró a usted, si me miró a mí, si nos miró y nos escogió, el por qué lo hizo, hay un misterio en eso. Si algo vio, hay canciones por ahí, me acuerdo que escuchaba, que se repiten, donde Señor, que viste en mí, así como si yo... Y al final, si Dios algo vio en cada uno de nosotros, hermanos, fue una condensación inmensa de puro pecado y maldad. Y en eso, con su gracia y amor y misericordia, Dios decide soberanamente salvarnos, donde nosotros no tenemos ningún mérito, mi hermano. Por lo tanto, lo que va ocurriendo con esta gran verdad que tenemos nosotros, que nos diferencia de las otras religiones, es que pareciera de que ciertas costumbres y tradiciones que nosotros tenemos como pueblo cristiano, y esto afecta principalmente, yo creo, bueno, acá en Chile y al parecer en Latinoamérica, hoy día uno con las redes sociales puede ver mucho más allá, es que empezamos a cumplir tradiciones y rituales que no nos fijamos bien si están realmente apegados a la Biblia, pero los hacemos, y el enfoque a veces está en que si lo hacemos más, como decía nuestro pastor, por ahí ganamos el favor de Dios. Voy a la iglesia, me porto bien, hago oración, entrego mi ofrenda, qué sé yo, cumplo con estos rituales, oro todas las noches, pido la bendición por los alimentos, porque estoy portándome bien, porque estoy tratando de agradar a Dios, estoy tratando de, por ahí, buscar el favor de Dios. Y cuando paso momentos difíciles, me inclino en oración para ver si por ahí en mi oración busco el favor de Dios y me ayuda a salir de eso, lo cual no está mal, mi hermano, en ese punto. Pero ¿en qué hemos convertido a veces la vida cristiana? ¿En tratar de juntar puntos también para ganar el favor de Dios de alguna forma? Entonces, ¿por qué quería hablar de esto? Porque si bien el pastor Miguel lo mencionó cuando estaba acá, hay un punto importante en lo que vamos a aprender hoy en día. Entonces les pido que abramos nuestra Biblia, los que la trajeron, que está en Mateo 9, del versículo 14 al 17. Mateo 9, del 14 al 17. ¿La tienen todos? ¿Sí? Nos ponemos de pie para dar lectura en el nombre del Señor. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden.
pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Tome mi asiento. Pueden tomar asiento, mi hermano. Entonces, bien decía adelante nuestro pastor que el texto parte con una pregunta, una inquietud que tienen los discípulos de Juan en cuanto al Mateo, en cuanto a los discípulos de Jesús. El contexto es que estaban en pleno banquete. No sé si nos recordamos un poco de lo que predicó nuestro pastor David la semana pasada, que el concepto es que estaba Mateo, al responder al llamado de Cristo, prepara un banquete, invita a mucha gente, y en ese banquete está con Jesús y todos compartiendo, ¿sí? En ese contexto se acercan los discípulos de Juan y le preguntan ¿por qué tus discípulos no ayunan? Siendo que los fariseos y nosotros sí practicamos el ayuno. Ahora, para el judío de ese tiempo, el ayuno era una práctica que se venía haciendo ya desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Por lo tanto, era bíblico hacerlo, no había nada de malo en practicar el ayuno. Por lo tanto, la pregunta en ese punto quizás tenía un sentido correcto. Y esto lo podemos corroborar al ver en Joel 2, del 2 al 13, que dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Con ayuno, con lloro y lamento. Entonces ahí vemos que el ayuno se ocupaba también como forma de arrepentimiento y humillación. Vemos en 2 de Samuel, también en el Antiguo Testamento, dice: y lloraron y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Otra vez vemos el ayuno en el Antiguo Testamento, ahora para guardar luto y duelo. Y en Esdras, estoy tomando solo algunos ejemplos, hermano, este es el último, 8:21 dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahaya, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y aquí el ayuno lo vemos para solicitar guía, dirección y protección de nuestro Señor. Por lo tanto, en el contexto de que Juan el Bautista era el que preparó el camino para el Señor, y siempre Juan predicaba en el desierto, ¿cierto? Predicaba del reino venidero, del arrepentidos porque el reino se ha acercado. En ese punto es probable que los discípulos hayan escuchado de Juan que hay que ayunar porque el reino se acerca, entonces tenemos que arrepentirnos. Pero cabe señalar también que los judíos del primer siglo tenían un entendimiento un poco distorsionado del ayuno. Otra vez, con lo que mencionaba nuestro pastor en la lectura bíblica, nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Hermanos, si nos ponemos a pensar, ¿cómo los discípulos de Juan se dieron cuenta que los discípulos de Jesús no ayunaban? O por el contrario, ¿cómo los discípulos de Juan se dieron cuenta que los fariseos sí ayunaban? La respuesta a esto Jesús lo tenía claro, y en Mateo 6, del 16 al 18, que leyó nuestro pastor, que dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre te ve en lo secreto, te recompensará en público. Por lo tanto, lo más probable es que los discípulos de Juan veían en los fariseos una actitud así menoscabada, ¿cierto? Sufriendo, con la cara sucia, o a lo mejor cansados, porque ellos querían demostrar que estaban ayunando. A diferencia de los discípulos de Jesús, que estaban pasándolo bien, estaban celebrando, estaban en un banquete. Por lo tanto, con la explicación que Jesús les da, podemos entender que el ayuno, de primero, no es mérito humano, no es una exhibición religiosa, no gana el favor de Dios,
no nos justifica y no obliga a actuar a Dios a nuestro favor. Que muchas de estas, hermanos, para los que venimos de mucho tiempo, a lo mejor en la iglesia cristiana protestante acá, hemos visto muchas veces que ayunamos hasta para tratar de mover el favor de Dios a nuestro, ¿sí o no? ¿Para qué nos vamos, cómo así, leer la Biblia entre cristianos? Así, no sé cómo decir, pero eso es así. Y acá Cristo nos enseña y nos va mostrando de que el ayuno no tiene ese sentido. ¿Sí? Ahora, el problema acá no es el ayuno propiamente tal. Quiero que eso quede claro. No quiero que se entienda que el ayuno es una práctica. Veíamos que el ayuno es una práctica bíblica, que hay que hacerlo, pero el problema es cuando se hace con un corazón que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios y lo hacemos netamente para buscar la aprobación de los hombres. ¿Sí? O para los otros puntos que habíamos dicho delante. Y ahí ya se convierte en un problema. Ahora, otro punto clave acá, que Jesús responde, además de la pregunta del ayuno, Jesús da otra respuesta que está implícita a una pregunta que quizás tampoco está, pero podemos decir, por ejemplo, ¿por qué Mateo prepara un banquete? ¿Cierto? Entonces Jesús no solo responde lo del ayuno, también va a responder implícitamente esta pregunta de por qué Mateo prepara un banquete para él cuando fue llamado. En el versículo 15, si lo podemos leer, dice, Jesús les dijo, estamos leyendo Mateo 9:15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Entonces aquí Jesús, en su pregunta, como responde una pregunta con otra pregunta que suele ser común en nuestro Señor. La primera cosa que responde es que Él es el novio mesiánico. Y no sé si esto queda tan claro al leerlo, cuando dice, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto cuando el esposo está con ellos? Los cristianos de ese tiempo, los judíos también de ese tiempo, tenían nociones de esto porque el Antiguo Testamento ya nos menciona a Dios como el esposo del pueblo de la nación de Israel. Entonces vemos en Jeremías, por ejemplo, en Jeremías 2:2, donde dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí y en el desierto en tierra no sembrada. En Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Por lo tanto, cuando Cristo hace esta declaración, está diciendo pública y abiertamente y deliberadamente que Él es el Dios encarnado, el esposo en medio de ellos. El novio ha llegado y está ahí, con su pueblo, con sus escogidos, con su nación. Por lo tanto, mi hermano, ahora cuando lo vemos así decimos, claro, no es tiempo de ayunar. No es un momento de ayunar por luto, por arrepentimiento, es un momento de celebrar. Los que son hijos del Señor, si están viviendo en este momento, celebran. ¿Qué hizo Mateo cuando respondió al llamado? Fue un llamado en el cual él fue regenerado, fue un llamado eficaz de Dios, nos decía nuestro pastor David la semana pasada. Por lo tanto, Mateo responde eficazmente a ese llamado, es transformado y responde con una celebración, con un banquete, con alegría, porque el novio estaba con nosotros y estaba entre medio de ellos. Por lo tanto, mis hermanos, cabe preguntar hoy día, ¿nosotros estamos experimentando este mismo gozo que tuvo Mateo cuando fue llamado? En el día a día, nosotros quizás acá sabemos que Jesús está presente, está entre nosotros. Nosotros podemos leer su palabra y sabemos que es la palabra de nuestro Señor. Es Dios hablándonos directamente. Pero muchas veces caemos, hermanos, igual en preocupaciones, en ansiedades, en depresión, por cosas terrenales. Por lo tanto, ¿estamos realmente gozosos de que el novio está con nosotros?
Decíamos que Mateo preparó un banquete, ¿cierto? Nuestra vida cristiana, cuando estamos cerca y en comunión con nuestro Señor, ¿la vemos como un banquete? ¿Logramos ver eso? ¿Logramos ver y gozarnos en eso? En celebrar que Dios está con nosotros. Lo bueno de esto, hermanos, es que nosotros podemos y tenemos las herramientas que Dios nos ha dado para orar, para humillarnos delante de Él, para compartir con los demás hermanos. Y cuando no sintamos este gozo, cuando estemos en medio de dificultades, de crisis, de problemas que nos impiden ver la realidad de que Cristo está en medio de nosotros y el motivo de mayor alegría que podemos tener, entre nosotros, mis hermanos, nos podemos levantar los unos a los otros, aconsejar los unos a los otros, orar los unos por los otros. Y ese punto del estar juntos, unidos, también es un punto que que es importante, que Jesús también de alguna forma lo muestra acá. Así que pidámosle a Dios que Él nos ayude en estos momentos difíciles que a veces podemos estar pasando, donde no reflejamos, no sentimos este gozo de tener a Jesús entre nosotros. Otro punto que responde Cristo ahí, el punto primero, era que Él es el Dios mesiánico, ¿cierto? Y estaba entre nosotros. El segundo punto es que el ayuno también es como una práctica de luto. Y lo veíamos en 2 de Samuel, cuando veíamos en el Antiguo Testamento de que el pueblo ayunó el luto por la muerte de Saúl y de Jonatán. Por eso Cristo le responde de esa forma. ¿Cómo van a hacer ayuno de luto si el novio está presente? Pero les dice, pero el esposo les va a ser quitado. Entonces ahí ayunarán. Mis hermanos, cuando Cristo dice el esposo les va a ser quitado, cuando ustedes le quitan algo, es a la fuerza. Por lo tanto, está hablando esencialmente de la crucifixión. De que Él va a ser quitado, va a ser muerto, va a ser sacado de entre medio del pueblo de una forma violenta. Entonces acá Jesús con estos dichos está apuntando a su crucifixión, obviamente a su pronta resurrección y a la consumación futura de su reino. Entonces nosotros, como práctica del ayuno, también ayunamos porque esperamos la consumación del reino de Dios. Ayunamos con esa esperanza. Ayunamos esperando que Dios venga y instaure su justicia, que ya no haya más sufrimiento, maldad, como muchas canciones que a veces entonamos. Entonces, mis hermanos, no sé si se dieron cuenta de que hay una, como dicen por ahí, disonancia cognitiva quizás en todo esto que está diciendo Cristo. Porque por un lado, estemos felices en este momento, gocémonos, porque el novio está con nosotros. Pero por otro lado, dice el novio, tienen que ayunar, y ayunar esperando la consumación del reino, que venga. Es como que tenemos al novio, pero parece que todavía no está completamente instaurado su reino. El rey está con nosotros, el reino de Dios está, pero falta todavía que el reino se establezca completamente. Entonces, si podemos tener gozo por el reino que estamos viviendo ahora, por el tiempo que estamos viviendo ahora, son por varias cosas importantes que ocurren. Por ejemplo, en la salvación de los creyentes. Mis hermanos, el milagro que ha hecho Dios al salvarnos a cada uno de nosotros no es motivo de gozo y alegría. En Colosenses 1:13 habla de que nosotros fuimos sacados de las tinieblas hacia un reino, el reino de Jesucristo. Es un motivo de celebración. Y eso está ocurriendo en estos momentos, ocurre los días, cada vez que una persona se arrepiente y sigue a Jesucristo, es un motivo de gozo. La iglesia, decíamos, es una expresión visible de cómo va a ser el reino más adelante, y eso lo estamos viviendo hoy en día. Si bien con todas nuestras imperfecciones, cuando nos juntamos los santos a adorar a nuestro Señor, somos personas redimidas y regeneradas por el Espíritu de Dios para adorarle, buscarlo y aprender de Él y vivir en comunión. ¿Acaso eso nos asemeja a cómo va a ser la vida después en un futuro cuando estemos en su gloria y majestad?
Alegrémonos por eso igual, por la iglesia, por compartir con nosotros. Es una forma de practicar la vida eterna, mi hermano. Porque así vamos a estar. Otra forma de gozo que tenemos en este tiempo, en esto, es que la derrota inicial del pecado, Satanás y la muerte. Sabemos, mis hermanos, de que la muerte no es el fin para los que viven en Cristo. Que el pecado fue derrotado y Satanás también. También es un motivo de gozo y de estar alegres, mi hermano. Ahora, ¿dónde estaba esta como disonancia que les decía? Es que Cristo también nos dice que debemos ayunar porque el esposo, el novio, va a ser quitado, apuntando, dijimos, a la crucifixión, resurrección y a la consumación final de su reino. ¿Y por qué tenemos que ayunar y nos damos cuenta de esto? Porque el reino aún no se consuma totalmente. Nos damos cuenta, ¿por qué? Porque aún hay pecado. Cuando Cristo reine como consumación final de su reino, no va a existir el pecado, pero todavía hay pecado. Todavía existe la muerte, mi hermano. Todavía hay injusticias. Todavía hay sufrimiento. Por lo tanto, debemos ayunar. Ayunar para no caer en pecado. Ayunar porque estamos esperando ansiosamente que nuestro Redentor venga en justicia. A veces es fuerte hablar de ese día porque a veces nosotros deberíamos anhelarlo tanto que el juicio final, con lo terrible que una vez dice el juicio, es una cuestión que nosotros deberíamos anhelar. Porque tenemos la certeza y plenitud de que en ese día del juicio nosotros vamos a salir para atrás, mi hermano, no nos va a ir muy bien. Pero la certeza es de que Cristo va a salir en nuestra defensa y eso nos debería llenar de gozo. Y por esa razón nosotros deberíamos estar también ayunando y esperando esa consumación del reino de Dios, que va a ser una consumación total y pública. Por lo tanto, el creyente en esto que decíamos de gozo, de vivir acá, pero también con sufrimiento, y lo que veníamos hablando, el creyente también se encuentra en esta disyuntiva donde nos muestra que estamos justificados, ¿cierto? Todos estamos justificados delante de Dios, pero estamos luchando igual contra el pecado todavía. Fuimos redimidos por el Espíritu Santo de Dios, pero todavía estamos esperando la consumación final. Entonces estamos como en este, no sé cómo llamarlo, pero así. Bueno, los teólogos lo llaman como el ya, pero todavía no. Pero eso es. Ahora la pregunta que queda acá, si nosotros somos justificados, si somos hijos de Dios, y estamos en este periodo, en esta era donde Cristo nos justificó, ¿estamos luchando contra el pecado, no? Hermano, esto es demasiado importante, porque esto puede marcar en nuestros corazones si realmente somos o no somos hijos de Dios. Porque la gran diferencia entre un hijo de Dios y una persona mundana, ambos pecamos, pero el cristiano lucha contra el pecado. Cuando el cristiano peca, se arrepiente, se humilla, se siente mal y va a los pies de Cristo 1, 2, 3 veces. Y esa es la vida cristiana. Por eso la pregunta, ¿fuimos justificados por Cristo? Decimos amén. ¿Pero estamos luchando contra el pecado que todavía reina en este mundo? Fuimos redimidos por el Señor, pero ¿estamos esperando con ansia la consumación de su reino en futuro? Nos despertamos en la mañana y miramos al cielo, Señor, ¿cuándo vendrás, Señor? Anhelo que tu reino se establezca, que venga. Como dice la oración modelo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, venga tu reino. Venga tu reino. Mis hermanos, hablamos de tener el gozo de tener a Jesús como el novio presente entre nosotros, ¿cierto? Hablamos de ese gozo. Ahora, nos preguntamos, ¿Cristo nos justificó y nos salvó frente a toda imposibilidad nuestra? ¿Nos gozamos de eso? ¿Usted sabía la condición que teníamos nosotros? La condición de nosotros antes de Cristo era como si estuvieran apuntándonos con una flecha al corazón, con nosotros con las manos y los pies atados,
con ninguna posibilidad de hacer algo al respecto ante una muerte inminente. Y Cristo nos salvó de esa condenación. Y nos salvó Él sufriendo lo que nosotros deberíamos haber sufrido, mi hermano. ¿Acaso no es motivo de gozo y alegría esta verdad? Nos gozamos por la iglesia, nos gozamos por venir, compartir con nuestros hermanos. ¿Venimos con alegría o venimos con la sensación de que chuta otro domingo, pero voy porque hay que cumplir? Pues porque como Dios lo dijo y como soy cristiano, después el Señor se enoja conmigo. Después el pastor, no sé, me va a decir, mi hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? No sé, o venimos con gozo, entendiendo de que estamos aquí en una pseudo práctica para lo que va a ser la vida eterna, mi hermano. En la vida eterna, si usted quiere estar ahí, vamos a estar entre los hermanos, entre los fieles, adorando y aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Y acá una vez a la semana deberíamos estar contentos y alegres. Porque si estamos esperando con ansia la consumación de su reino, la iglesia es lo que más se parece a eso hoy en día. Es la manifestación visible en la iglesia del reino consumado de Dios. Nos gozamos también por la derrota del pecado, de la muerte y de Satanás. Deberíamos gozarnos de todo eso. La esperanza que tenemos es que Dios, a través de su palabra, la oración y la comunión con nosotros, si estamos fallando o nos sentimos que nos falta gozo en nuestra vida, nos falta más entendimiento para vivir una vida más con los ojos puestos en Dios, más que en las cosas terrenales que nos afligen, podemos orar, hermanos, tenemos su palabra, tenemos pastores, tenemos la comunión de los hermanos que nos pueden ayudar día y noche. No nos debemos olvidar, hermanos, de que a pesar de que Cristo nos justificó, nos salvó, nos llamó, seguimos siendo peregrinos y extranjeros en un mundo donde hay pecado, hay sufrimiento, hay injusticias. Por tanto, para luchar contra todo esto es solo y necesariamente de la mano de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 16 y 17, Jesús ahí da su segunda respuesta a esta pregunta que le hacen los discípulos de Juan sobre el ayuno, y dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Acá Jesús lo que hace está mostrando el verdadero sentido de la piedad cristiana, que el judío, como decía también nuestro pastor, y como dijimos anteriormente, había perdido un poco el hilo de estas tradiciones cristianas o bíblicas, por ejemplo, del ayuno, ¿cierto? El verdadero sentido del ayuno y de los, no sé qué se llaman, rituales cristianos o cosas cristianas que nosotros hacemos, el verdadero sentido, mi hermano, es netamente por tener una relación con Él. Y no hay otro. Yo oro para buscar de Dios y estar en comunión con Dios. Yo ayuno por lo mismo, para estar con Dios, humillarme delante de Dios, para estar con Dios. Pero el judío del primer siglo había perdido el norte. Y como decíamos, ¿cuántas veces nosotros hemos perdido el norte con prácticas cristianas? A veces con superficialidades. Ahora, esto no quiere decir que Jesús haga un rechazo a las prácticas del Antiguo Testamento. Jesús no está diciendo ayunar es malo y todas las prácticas religiosas del Antiguo Testamento están malas y yo vine a decirle que todo está malo y hagamos algo nuevo. No, todo lo contrario. Jesús vino a dar cumplimiento a estas prácticas y a enseñar de que se trata de una relación con Él, de una relación con Dios. Ahora, mi hermano, en este punto hay un tema que yo creo que no nos puede pasar a todos y a mí personalmente, y por eso lo comento igual.
Y lo quise decir acá, que muchas veces funcionamos como con piloto automático en la vida. Nos levantamos, nos duchamos, comemos, vamos al trabajo, volvemos al trabajo, tomamos once, nos acostamos, dormimos, nos levantamos y así. Y muchas de las actividades que hacemos en el día a día las hacemos de la misma forma y terminamos haciéndola por hacerlas. El problema es que en nuestra vida cristiana estamos muchas veces tan acostumbrados a las cosas cristianas que hacemos que nos pasa lo mismo. Entonces, desde las cosas más superficiales, a veces, como la ropa con la que nos vestimos, como todas estas cosas, hasta lo más profundo, como la oración, como el buscar de Dios, como el congregarnos, se transforman en actos automáticos y rituales, donde no estamos conscientes de lo que realmente estamos haciendo. Por lo tanto, pidamos a Dios que nos ayude a no caer en la ritualidad religiosa y que siempre nuestro corazón esté dirigido a Él, porque es fácil caer en eso. Es muy fácil. Por lo tanto, ¿estamos experimentando el gozo de nuestro Dios que reina hoy? ¿O nuestro gozo está basado en lo que nuestros ojos carnales ven? Este mundo ofrece muchos placeres, muchas metas, muchas esperanzas, muchas cosas que uno quiere lograr profesionalmente, materialmente, y no están mal, no están para nada mal, mi hermano. Muchas son bendiciones del Señor que nos da. Pero nuestro gozo está en eso. Nuestro gozo está en terminar una carrera universitaria, nuestro gozo está en lograr adquirir un auto, en lograr adquirir una casa nueva, en lograr adquirir la ropa que tanto me quería comprar. ¿Y nuestras esperanzas dónde están puestas? ¿El gozo de nuestra esperanza está puesta en la consumación del reino de Dios? ¿O están puestas en metas terrenales también que tenemos a futuro? Mirando siempre esas metas que cuando yo las cumpla y lucho cada día por esas metas terrenales. Pero la meta de Cristo en su reino consumado, en el día del juicio final, a lo mejor la sacamos de nuestra vida y de nuestros intereses y no vivimos pensando en aquello. Mi hermano, esforcémonos y pidámonos al Señor de que nos ayude. De que nos ayude a vivir una vida humillada delante de Él, en arrepentimiento y en el gozo también de que Cristo nos justificó, nos salvó y Él está con nosotros todos los días, dice su palabra, hasta el fin del mundo. Amén. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a orar.